¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Pues ya este martes 14 de febrero del año 2023 en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, les damos la más cordial bienvenida. El doctor Iván Díaz Meneses, nuestro experto titular, médico nuclear, y Guadalupe Mayorga. Y pues damos las gracias a Gammagrafía e Inmunoanálisis SC desde la bellísima Cuernavaca, Morelos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, pues estamos muy contentos. Seguimos festejando nuestro segundo aniversario y hoy estamos en la emisión número 98. Imagínense lo que es para nosotros, prácticamente 2 años al aire, con diversos temas, diversos invitados, y bueno, siempre para nosotros es algo muy, pero muy importante. Y bueno, el tema de hoy, lutecio PSMA, una esperanza para los pacientes con cáncer de próstata, en su segunda parte. La verdad es que estamos muy contentos de que este tema se haya ampliado, la verdad es que estamos súper, súper contentos, pero además, con todas las dudas que se generaron, hoy el doctor va a estar muy atento de estar con nosotros compartiendo estas inquietudes y dándole respuesta a todo esto. Y bueno, pues esto es la barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes por confiar en nosotros. Y bueno, ya saben ustedes que es este primer programa de divulgación totalmente en español para todos ustedes. Y esto es una especialidad médica de excelencia y de vanguardia, algo que el doctor Díaz Meneses siempre se encarga de plantear, es que entre mejores preparados estén nuestros médicos mexicanos, mejor posicionamiento tendrán. Y esto se refleja en los diagnósticos. Así es de que, doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente, como todos los martes a las 9 de la noche, en directo desde la Ciudad de México, para platicar de estos temas de medicina nuclear e imagen molecular. Y como bien lo mencionas, pues ya llevamos 98 programas, lo cual nos da muchísimo gusto porque pues finalmente hemos logrado hacer comunidad, hemos logrado vincularnos con nuestros escuchas, que recuerden que nosotros estamos buscando llegar a un público amplio. Estos programas de divulgación médica científica, estos programas educativos, pues como bien lo dice el objetivo del programa, pues es que la gente sepa, que la gente se entere, traerles las buenas noticias de la medicina nuclear, que la gente entienda, que la gente empiece a darse cuenta que la ciencia y la tecnología médica, bueno, pues han avanzado y pues han derivado en especialidades tan maravillosas, tan increíbles como la medicina nuclear y la imagen molecular, de la cual pues tenemos el gusto de ser practicantes clínicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo utilizamos en el día a día para ayudar a las personas a pues resolver y a cuidar sus problemas, bueno, resolver sus problemas de salud y cuidar el estado de su salud. De tal manera que pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos oyen todos los martes, no solamente aquí en México, Lupita, sino como bien lo mencionas, pues en otras partes del mundo, ¿no? Principalmente en esos países en donde tenemos la fortuna de hablar el idioma español y bueno, también con esos colegas y amigos con los que hemos tenido la oportunidad de formar vínculos en África, en Europa y bueno, pues en todos lados en donde les ha llamado la atención y han tenido interés por estos temas de la medicina nuclear y la imagen molecular, Lupita. De tal manera que muchas gracias por acompañarnos, también a nuestros patrocinadores que cada semana pues nos ayudan, nos apoyan para poder llegar a todos ustedes con estas emisiones y transmisiones. El día de hoy, pues particularmente a Imagen Molecular de Morelos SC, que es un gabinete de medicina nuclear e imagen molecular en Cuernavaca, que es miembro de la red del colectivo Medicina Nuclear MX, Lupita. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y sí, vamos a seguir hablando de próstata, que es un tema interesante que a la gente pues le llama mucho la atención. Son de esas cosas como que sí están revestidas de un cierto estigma social, Lupita, por lo que representa, ¿no? Para los hombres. Sobre todo, hoy vamos a responder algunas de esas preguntas recurrentes de qué onda con la sexualidad de los hombres
y que tienen cáncer, el diagnóstico de cáncer de próstata. De verdad que, como lo hemos dicho más de una vez en este programa, la clave, amigos, la clave, estimada audiencia, es el diagnóstico temprano. Y si ahora los seres humanos estamos en la posibilidad de hacer más diagnósticos tempranos, adivinen, gracias a qué ha sido. Pues a los desarrollos y a los avances médicos, y entre ellos los avances en la imagen médica, pues han sido muy, pero que muy importantes, ¿no? Créanme que la ciencia médica va caminando hacia un refinamiento cada vez mayor. Obviamente hay mucho por hacer todavía, pero hacia allá vamos, Lupita. Y pues nada, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Nos da muchísimo gusto verlos y escucharnos nuevamente. Así es, doctor. Y bueno, pues muchísimas gracias allá en cabina, Promo Estéreo, nuestra querida productora Celia González. Nuestras redes sociales en breve aparecen en pantalla. Nuestro WhatsApp 5510-640164. Y sí, son las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Efectivamente, el podcast lo tendrán en breve. Así es de que ahorita estamos completamente en vivo, aunque sea 14 de febrero. Ya saben que el doctor no descansa, afortunadamente, y esto nos permite dar cumplimiento a todas las necesidades de ustedes. Y bueno, como cada semana les platicamos, les presumimos quién es nuestro médico nuclear, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 12 años en la práctica clínica, y su desenvolvimiento lo llevó definitivamente lo ha llevado a representar la medicina nuclear en México y el extranjero, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel y desde luego este gran compromiso de un rotario del Club Rotario Alameda. Por si fuera poco, además se da el tiempo por estas causas sociales que nos da muchísimo gusto contar con él. Y las efemérides, doctor, el día de hoy, Día Internacional de la Epilepsia, 13 de febrero, y hoy 14 de febrero, que mucha gente de momento lo olvida, es el Día del Cáncer Infantil. Sí, Lupita, son efemérides importantes. Hace ratito estábamos hablando de enfermedades con estigma social. La epilepsia, desafortunadamente, es una de esas enfermedades. ¿Esto qué quiere decir estigma social? Que los pacientes se avergüenzan de tener la enfermedad porque al ser tan dramática la epilepsia algunas veces, pues los pacientes se avergüenzan, los familiares se avergüenzan, sobre todo cuando sucede en público. Y esto hace que en vez de tratar de visibilizar el problema y ponerle una solución, pues se esconde, ¿no? Eso quiere decir estigma social, que un paciente se avergüenza de su enfermedad. Una enfermedad que tiene estigma social, y fíjense, esto es bastante interesante, ¿no? Espero no herir susceptibilidades, pero por ejemplo, el VIH es una enfermedad que tenía un estigma social enorme, pero gracias a las labores de los grupos médicos, los grupos sociales, los grupos civiles, los grupos de pacientes, los grupos de familiares, pues poco a poco se ha ido quitando esa cuestión de estigma social, de vergüenza social, y se ha enfocado, Lupita, en la solución. Eso es algo muy importante. O sea, si recordemos la cuestión del VIH-Sida, pues estuvo fuerte en los 90s, y al día de hoy te puedo decir que es una enfermedad que gracias a esa visibilización, a ese no esconderlo, a no tener pena por una enfermedad, pues realmente se hizo escuchar la voz de las personas que padecen esta enfermedad, y eso hace que la gente se interese, que la gente quiera ayudar, y eso permea en los ámbitos privados, industria, empresa, y en los ámbitos públicos, gobierno. O sea, hay recursos para estas cosas, ¿no? Entonces es algo que tenemos que hacer con las enfermedades, ayudar a quitar el estigma social, y bueno, precisamente por eso hay días como el 13 de febrero, en donde es el Día Internacional de la Epilepsia, para que todos sus pacientes no se sientan avergonzados por su enfermedad, y obviamente las personas que no lo padecen, pues sean solidarias, sean empáticas y no empiecen a señalar o a burlarse o a hacer
pues sí, señalamientos de las personas que tienen una enfermedad que voluntariamente no decidieron tenerla, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante estas acciones de visibilización y concientización. Y por otro lado, bueno, el 14 de febrero, espero que todos tengamos a alguien en nuestro corazón, si no, pues nos tenemos a nosotros mismos, poniéndonos un poquito filosóficos, estimada audiencia. Los griegos en aquel tiempo pues diferenciaban el amor en tres ramas, ¿no? Filia, eros y ágape. Filia es el amor que podemos sentir por nuestros amigos, por nuestros seres queridos. Eros pues es un amor un tanto más pasional, un tanto más corporal, el eros. Y el ágape, que es el amor que sentimos por un ente trascendental o el amor de un ente trascendental, del universo, de Dios, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, pues hay diferentes tipos de amor y pues aquí celebramos todos los tipos de amor, no solamente el clásico, el tradicional, ¿no? Aquí pues nosotros tenemos filia por nuestros pacientes, queremos que les vaya bien, queremos que sientan la empatía del trabajo que hacemos todos los días como médicos nucleares para ayudarles a recuperar su salud, para ayudarles a cuidar su salud, Lupita. Y eso es una forma de amor y eso es algo que nosotros celebramos. Realmente el amor que tenemos por nuestra labor médica, pues es muy importante. Muchas veces se habla de que el médico, o bueno, de que el acto médico debe ser desalmado para que sea efectivo y pues sí es un punto de vista, pero finalmente no necesariamente el hecho de que uno le ponga una carga emocional razonable al cuidado de los pacientes implica que uno no pueda hacer su trabajo médico de manera objetiva. Nosotros, en mí en lo particular, por supuesto, que yo no veo a mis pacientes como uno más, sino que todos y cada uno yo les deseo lo mejor y créanme que pongo todo mi empeño en que les vaya bien y en que mi trabajo les ayude. Esa es la mística, esa es la visión que tenemos este grupo de médicos nucleares para practicar una medicina nuclear de excelencia, el revalorizar la empatía y el cuidado en darles siempre a los pacientes algo de beneficio a través del acto médico, Lupita. Y bueno, eso es con respecto a las efemérides. Y bueno, el cáncer infantil, pues qué terrible, ¿no? Un niño no debería tener esas enfermedades tan terribles, pero lo cierto es que las tiene. Y pues no podemos dejar de atenderlos, ¿no? También la medicina nuclear y la imagen molecular, pues tiene mucho que aportar con respecto a el cáncer infantil. El cáncer infantil no es igual al cáncer en los adultos, quizá habríamos que hacer un programa de eso, Lupita. No es igual el cáncer infantil, el cáncer en los adultos, los diagnósticos, el tipo de tumores, los protocolos de tratamiento son totalmente diferentes porque, bueno, finalmente a un niño tiene pues toda la vida por delante, ¿no? Y el cáncer esporádico, por decirlo así, pues es una enfermedad que tiene que ver un tanto más con la edad, con el envejecimiento del ADN y todos sus factores protectores. De tal manera que pues sí, o sea, la oncología pediátrica se tiene que abordar de una manera distinta que la oncología de adultos. Y por supuesto que los médicos nucleares aportamos mucho en el cuidado de la salud de los niños. Desde aquí pues les deseamos lo mejor a estos chiquitos y bueno, pues también todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, todo nuestro amor y ojalá que el panorama para ellos mejore, ¿no? Sobre todo en cuanto a la disponibilidad de medicamentos para sus tratamientos, Lupita. Así es, y bueno, pues añadiendo, se han sumado por varios medios de comunicación, varios conductores, esta parte de sumar recursos y bueno, juntaba a López Dóriga aproximadamente 100,000 pesos por quitarse la barba y bueno, juntaron un poquito más de 2 millones de pesos y bueno, pues la verdad es que Nariz Roja, que está en Guadalajara, Jalisco, es quien está encabezando esta recolección de dinero, pues ha sido maravilloso. Y digo, bueno, pues si no hay respuesta, por un lado, siempre las organizaciones de la sociedad civil y pues
nuestra gente, nuestro México siempre muy solidario. Así es de que muchas gracias a todos los que colaboraron, porque finalmente es una causa sumamente importante. Es una enfermedad. Y bueno, pues continuamos, amigos. Son las 9:10 y esta es una gran cortesía de Gammagrafía e Inmunoanálisis SC desde la bellísima Cuernavaca, Morelos. Y el tema del día de hoy, lutecio PSMA, una esperanza para los pacientes de cáncer de próstata, segunda parte. Y bueno, recuerden, amigos, cualquier estudio que ustedes requieran, con muchísimo gusto los orientamos, los turnamos con el equipo del doctor Díaz para que en cualquier parte del país se los oriente y él les recomendará el gabinete que esté más cerca de su ciudad, sin problema que estén en algún otro estado de la República. Y bueno, pues empezamos directo con la primera pregunta, que fue de las más recurrentes el programa pasado. Y bueno, realmente lo que hacemos es resumir para que el doctor no tenga 10 preguntas enfocadas al mismo tema. Y bueno, esta es: ¿qué efectos tiene el tratamiento de cáncer de próstata en la sexualidad de los hombres que han padecido este problema, doctor? Sí, Lupita, mira, esta es una pregunta muy importante. Yo voy a dar una respuesta un tanto general. Obviamente que si nuestros estimados escuchas, la audiencia quiere profundizar aún más, pues por supuesto que les podemos referir con expertos urólogos que pues ya les podrán dar detalles más personalizados, detalles más específicos, más finos, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas que son generales, ¿no? Que podemos comentarlo sin ningún problema. Entonces, la sexualidad con el cáncer de próstata, ¿cómo se liga? Pues, por un punto de vista anatómico, pues deben de saber que los nervios que controlan los procesos de erección, pues están pegaditos a la próstata. Es el famoso paquete vasculonervioso, que es muy importante en la función sexual. Vamos a cambiar la palabra función sexual por la función eréctil, la capacidad eréctil, que bueno, se sobreentiende, ¿no? Entonces, para que haya una erección, pues tienen que haber una integridad, hablando fisiológicamente, tiene que haber una integridad de la parte nerviosa y la parte vascular. Entonces, la cuestión es que este paquete pues corre junto, corre en paralelo, y este paquete sucede que está adyacente a la próstata, está a los lados. Entonces, en tanto un paciente tenga un diagnóstico de cáncer de próstata más temprano, es decir, que el tumor esté contenido dentro de la próstata y que ese tumor no haya roto la cápsula de la próstata y a través de esta cápsula no haya alcanzado la grasa que está alrededor de la próstata a los lados. El paquete no está arriba o abajo, está a los lados. En tanto no haya roto, no haya alcanzado el paquete vasculonervioso que está alojado en la grasa a los lados de la próstata, pues la afectación intrínseca por el mismo tumor y secundaria a los efectos del tratamiento, pues va a ser menor. Obviamente que para tener un tumor chiquito, pues tienes que hacer un diagnóstico más temprano, porque si no, pues el tumor pues sigue avanzando. ¿Esto qué quiere decir? Que para que un paciente tenga mayor oportunidad o mayor posibilidad de conservar una función eréctil, una función sexual lo más cercana a lo normal o lo normal, pues para empezar tienen que tener un diagnóstico temprano. Porque si tienen un diagnóstico tardío, en donde ya son tumores grandes, en donde ya tienen antígeno elevado, en donde ya se rompió la cápsula de la próstata, en donde ya invadió, pues finalmente sus opciones a mantener una función eréctil, una función sexual, pues se ven mermadas, disminuyen, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Y también es importante, el otro día estamos platicando con nuestro amigo, el doctor Ríos, Víctor Ríos, nuestro urólogo que nos ha hecho, nuestro amigo urólogo, porque bueno, no es nuestro amigo urólogo entusiasta, pues el otro día nos estaba hablando de cirugías que suelen ser
muy poco invasivas, que suelen ser no tan cruentas. Antes la cirugía era muy cruenta, y cuando el tumor está muy avanzado, las cirugías suelen ser más cruentas. ¿Esto qué quiere decir que sean cruentas? Pues que si tú tienes un tumor muy grande en la próstata, a veces te tienen que quitar la próstata, la vejiga, un cacho del intestino grueso, un cacho del intestino delgado, y pues ahí lo menos que importa es la salud reproductiva. Bueno, no reproductiva, la salud sexual. Entonces, tenemos que ubicarnos. O sea, alguien que quiere optar por cuidar su salud sexual, pues tiene que hacerlo en etapa temprana. Porque si es en etapa tardía, sus chances son menos, y tarde que temprano, ya sea el tratamiento o el avance del tumor, va a minar, va a deteriorar grandemente la salud sexual. Por eso es muy importante el diagnóstico temprano. Entonces, una vez que se hace un diagnóstico temprano, Lupita, bueno, antes, como te decía, las técnicas quirúrgicas pues también han ido avanzando. O sea, antes no había cirugías laparoscópicas, antes no había cirugías robóticas, antes no había radiocirugías, es decir, radiocirugía con equipos de radioterapia muy sofisticados y muy específicos. Ahora sí lo hay. Entonces, es por eso que cobra importante relevancia un diagnóstico temprano, porque en tanto más temprano tú tengas un diagnóstico y uses esta tecnología médica de avanzada, pues la eliminación del tumor prostático y la preservación de las estructuras importantes nerviosas y vasculares que permiten que los hombres tengamos erecciones, pues se balancea de una manera más óptima. Es decir, por un lado quitas el tumor con resultados oncológicos óptimos, y por el otro lado los efectos secundarios de los tratamientos quirúrgicos, ya sea laparoscópicos, robóticos o con radiocirugía, pues son mejores, porque tú tienes mayor oportunidad de preservar las estructuras que fomentan o bueno, no que fomentan, sino que preservan la erección. Entonces, por eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué debo de optar? ¿Por una opción quirúrgica o por una opción con robot o con laparoscopía o con una opción de radioterapia? Bueno, pues eso lo tienen que hablar con el experto en urología, con el experto en radioterapia, para ver cuáles son las mejores opciones para ustedes. Otra cosa importante del por qué importa el estadio en que uno detecte el tumor. Pues porque el cáncer de próstata ya hemos dicho que es un tumor hormonosensible. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan de testosterona para la supervivencia y la proliferación de las células tumorales. Y adivinen qué, estimada audiencia, la testosterona es muy importante para la función sexual. Entonces, si un paciente que ya no está en etapa temprana se le tiene que bloquear con inhibidores que quiten la testosterona, pues la vez pasada estamos hablando de la famosa castración, ¿no? Que dijimos que había la castración bioquímica con medicamentos y había la castración física quirúrgica, que es la remoción de los testículos. Bueno, pues la testosterona también tiene que ver en eso, Lupita y estimada audiencia. O sea, si un paciente necesita o tiene mayor necesidad de hormonoterapia, pues obviamente que también la función sexual se va a tener un detrimento. Entonces, por eso aquí pues el mensaje es que en tanto más se tarde uno en hacer el diagnóstico y en tanto más el tumor haya avanzado, pues eso va en contra de mantener una función sexual normal. Entonces, esto es importante. Después, bueno, una vez que en el contexto de que tenemos un paciente que se le detectó el tumor de manera temprana y puede optar estas medidas quirúrgicas mínimamente invasivas y preservadoras, pues los pacientes, bueno, ya dijimos que cuál es por lo que deben optar los pacientes, pues eso necesitan ahora sí ver a un experto en urología, ver a un experto de radioterapia para que pues les mencione. Por supuesto que, como lo hemos mencionado otras veces, pues aquí pues nosotros contamos con el apoyo del doctor Ríos, que es experto en cirugía robótica. Bueno, entonces les decía que
Ambas dos, Lupita, tanto la cirugía mínimamente invasiva o la cirugía y la radioterapia, ambas dos afectan la salud sexual. O sea, no tengan algún efecto sobre la salud sexual. Salud sexual, recuerden, es igual a erecciones, la capacidad de un hombre tener erecciones. Entonces, ambas dos lo afectan, pero lo afectan de una manera diferente. Asumiendo que, bueno, no hay como que tanto problema con una invasión directa del tumor prostático hacia el paquete vasculonervioso. Bueno, antes de pasar al tema de la cirugía, ¿y cómo nos damos cuenta si hay invasión al paquete vasculonervioso? Muy buena pregunta, ¿eh? Esa es una muy buena pregunta que yo mismo me hice, pero que seguramente ustedes están pensando. Bueno, a ver, una cosa es detectar el tumor, decir, bueno, ahí está el tumor. Otra cosa es estadificarlo, en donde el estudio de medicina nuclear e imagen molecular no tiene igual. Es lo mejor para estadificar un tumor de próstata, es decir, saber si el tumor se fue de la próstata y llegó a un ganglio, o si llegó a un hueso, o a cuántas partes se fue. Pero la mejor manera de identificar si hay o no preservación, no invasión, porque cuando el tumor es muy grande, incluso con los mismos estudios de medicina nuclear e imagen molecular, pues podemos verlo. Pero cuando nosotros queremos saber o verificar o tener una evidencia objetiva de si el paquete vasculonervioso está preservado, es decir, está intocado por el tumor o no, hay que hacer una resonancia prostática. Una resonancia prostática. Eso es el mejor método de imagen para ver si el paciente tiene respetados los famosos paquetes vasculonerviosos derechos o izquierdos. Entonces, una resonancia prostática es importante, seguramente en el protocolo de abordaje diagnóstico de urólogos. Y entonces, pues ya con la resonancia magnética, pues vamos a ver, ¿no? Si el tumor se quedó adentro de la próstata y esas estructuras vasculonerviosas están respetadas. Bueno, entonces, pero recuerden, la resonancia de la próstata únicamente es para ver a nivel local de la próstata. No es para saber si ya metastatizó o a dónde metastatizó. Para eso, es decir, para la estadificación, es decir, para saber si el tumor ya se extendió a huesos o a pulmón o a hígado o a ganglios, lo mejor es el PET-CT con PSMA. Entonces, hecha la aclaración, pues regresamos a la parte diagnóstica. Entonces, terapéutica, perdón. Entonces, cuando los pacientes se operan, es decir, que mediante robot o mediante laparoscopía o abierta, la disfunción eréctil suele ser inmediata, es decir, después del postquirúrgico, el paciente suele tener el problema de la erección, porque bueno, pues ahí hay inflamación y hay pues manipulación. Entonces el paciente suele tener los problemas de la erección. Y pues con el paso del tiempo, Lupita, con el paso de las semanas, con el paso de los meses, los pacientes que se van a recuperar, pues van viendo cómo van a ir teniendo esa fortaleza en las erecciones, cómo se va a ir presentando, ¿no? Y los primeros signos de que la función eréctil está regresando son esas erecciones matutinas o erecciones nocturnas que tenemos los hombres. Entonces, los pacientes con cáncer de próstata pues, tienen que ir notando que esas erecciones nocturnas pues van regresando poco a poco, ¿no? Dependiendo de qué tanto se preserva el paquete vasculonervioso, pues es el regreso a el estado previo a la cirugía, siempre y cuando no haya habido alguna alteración en las erecciones previo a la cirugía, que tanto el paciente va a regresar a su estado, pues como estaba, ¿no? Aparte recuerden que pues también la edad tiene que ver pues con la potencia y la potencia de las erecciones, ¿no? O sea, son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Por eso les decía que si ustedes quieren tener un consejo más personalizado al contexto en específico, pues bueno, hay que ir con el urólogo, ¿no? Entonces, eso es después de la cirugía. La afectación suele ser pues inmediata cuando la hay y se va recuperando poco a poco. Al revés es con la radiocirugía. Con la radiocirugía normalmente el paciente suele tener una fluctuación
en la función sexual, es decir, después de la radiocirugía el paciente no tiene una afectación inmediata, sino que hay un retraso y entonces cuando llegan a tener estas afectaciones suelen pues exhibirse semanas después del tratamiento, en lo que, bueno, los efectos de la radiación provocan modificaciones en la glándula prostática, entonces pueden tener una disminución en la función sexual que después pues se va recuperando, ¿no? Conforme va regresando los estados a un nivel basal. Entonces, a grosso modo, eso es lo que pasa con las erecciones. Si se están preguntando, bueno, y durante ese tiempo puedo tener como un tratamiento médico para ayudar con las erecciones, la respuesta es que sí, pueden tomar los medicamentos indicados, ¿no? Cialis, Viagra, que pues son los que se indican normalmente, ¿no? Dependiendo de la actividad que tenga el hombre, ¿no? Entonces, eso es algo pues importante, Lupita. Nuevamente, el especialista en esto es el urólogo, pero pues yo en una labor educativa y porque pues tampoco es de que no sepa nada del tema, pues bueno, les doy una orientación contestando la pregunta. Pues sí, la salud sexual es importante, pero recuerden, entre más temprano el paciente se diagnostique y se inicie un tratamiento, pues tiene más opciones de la preservación de la función eréctil, Lupita. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Pues una de las preguntas, ¿dónde pueden hacerse este estudio de la resonancia prostática? ¿Pueden acudir a gamografía inmunoanálisis, doctor? Es que en gamografía inmunoanálisis los equipos que ahí se tienen son equipos de medicina nuclear e imagen molecular. Okay. Para hacerse una resonancia prostática deben de acudir a un laboratorio de radiología, ¿no? En la Ciudad de México pues hay más de un sitio, ¿no? Y aparte okay. tiene que haber el software, o sea, no es suficiente con que tengan la máquina, tienen que tener el software específico que permita hacer un estudio ponderado o adaptado a la próstata. Entonces ahí pues ya tendrían que checarlo, pero en la Ciudad de México pues por supuesto que pueden encontrar algún sitio, pues, probablemente en el Grupo Ángeles, en alguno de sus hospitales, pues se ofrece el servicio de la resonancia magnética prostática. Ok, doctor, pues continuamos. Muchísimas gracias. Estamos platicando con el doctor Iván Díaz Meneses, titular de este espacio. Él es médico nuclear y continuamos. ¿En qué consiste la evaluación para determinar si una persona con cáncer de próstata es candidato a tratamiento de lutecio 177 PSMA, doctor? Sí, Lupita, este es muy importante. Antes de proseguir con la pregunta, lo que me faltó decir es que si bien en gamografía y inmunoanálisis no se hacen estudios de radiología, porque bueno, pues es un laboratorio de medicina nuclear y imagen molecular, sí que se hacen los estudios de imagen molecular prostática. Entonces, esos estudios de que ya les dije, en donde hay que ver hasta dónde se extendió el tumor, pues sí se pueden hacer en gamografía e inmunoanálisis para pues las personas que estén interesadas en esto. Bueno, dicho lo cual, pasamos nuevamente a retomar el tema de quién es candidato. Bueno, ya dijimos, ¿no? Que pues lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico de cáncer de próstata, lo segundo que tenemos que tener es que sea metastásico, lo tercero que tenemos que tener es que sea un paciente que haya metastatizado a pesar de un bloqueo hormonal adecuado. Ya, nuevamente, tocamos la cuestión de las hormonas, ¿no? Y tiene que ser un paciente que tenga una expectativa de vida pues razonable, Lupita. Si bien es cierto que estos tratamientos se pueden dar como un uso compasivo, es decir, pues por no dejar de que el paciente reciba un tratamiento, y esto de ninguna manera encarna un ensañamiento terapéutico, porque finalmente el tratamiento de medicina nuclear dado con fines compasivos no implica invasión al paciente, no implica asistencia a signos vitales artificial, pero implica pues un tratamiento que pues esperamos en el mejor de los casos que al paciente le quite el dolor y que pues al menos pueda deambular y pueda llevar una vida digna al final de sus días. Pues siempre se prefiere que los tratamientos que los pacientes tengan una expectativa de vida razonable, 6 meses. Pero pues esos pacientes que no pueden optar a eso, pues se puede evaluar un uso compasivo y ya les comenté, bueno, pues cuál sería el objetivo. Entonces, el paciente
no importa, Lupita, si tiene el tumor en los huesos o si tiene el tumor en los ganglios o si tiene un tumor en el hígado o en el lecho prostático. Lo maravilloso del lutecio es que trata múltiples sitios, trata múltiples lugares. Entonces nosotros podemos mandar esta terapia con radionúclidos a través de la inyección en la sangre al cuerpo del paciente y el mismo lutecio PSMA va a ir a detectar el tejido tumoral y se le va a pegar. Entonces, hablábamos, ¿no? De qué características tiene que tener el paciente y pues ahora añadimos una más, ¿no? O sea, no importa si está solamente en el hueso, no importa si está en el hueso y el ganglio, no importa, el lutecio PSMA alcanza todos estos sitios. Por eso, una de las indicaciones es que en esos pacientes que desafortunadamente el cáncer ya se escapó a muchos lados, y por eso decimos que es una esperanza para los pacientes, en esos pacientes en donde antes de la llegada del lutecio PSMA, pues no había nada más que hacer más que ver cómo nada paraba al tumor, ni la quimioterapia, ni la hormonoterapia, bueno, obviamente por definición, ni la hormonoterapia no lo paraba, ni la quimioterapia lo paraba, la inmunoterapia, pues si bien es cierto que ha dado algunos resultados, pues tampoco han sido como que los resultados deseados. Antes los pacientes nada más quedaba ver eso, o sea, ver cómo avanzaban, cómo le daba uno, cómo los oncólogos médicos le daban el tratamiento y cómo no se detenía y pues ir viendo cómo se iban deteriorando poco a poco. El otro día estábamos diciendo que lo maravilloso de la terapia con radionúclidos, lo maravilloso de la terapia con lutecio es que estos tratamientos realmente sí detienen la progresión de la enfermedad, es decir, el avance, donde el tratamiento con hormonoterapia, el tratamiento con quimioterapia no pudieron detener el avance. Cuando uno les pone el tratamiento con lutecio, el avance se detiene. Y obviamente que eso tiene un beneficio y un impacto clínico mayúsculo en la calidad de vida y en la salud de los pacientes. Entonces te estaba diciendo que no es una exageración el mencionar que es una nueva esperanza para estos pacientes, ¿no? Y no solamente lo detenía, sino que en algunos pacientes había respuestas objetivas con respecto a disminuir la carga tumoral en los cuerpos de los pacientes. O sea, evidentemente que esto pues es algo bastante interesante. Ahora, otra cuestión, ¿qué características? Fíjense que con otros tratamientos, con otras modalidades de tratamiento, pues sí es muy importante algo que se llama el estado general del paciente, ¿no? O sea, si el paciente todavía come, si el paciente deambula, si el paciente tiene problemas gastrointestinales, si el paciente tiene problemas hematológicos, esto es muy importante, o si el paciente tiene problemas cutáneos, o si el paciente tiene problemas de otra índole. Recuerden que estos pacientes de cáncer de próstata, aparte de que ya tuvieron que soportar o que están cargando los efectos adversos de tener cáncer, pues también están ya con la carga de los efectos secundarios que pueden tener la hormonoterapia, que no son pocos, y que también puede tener la quimioterapia, que tampoco son pocos. Y algo que también les decía que es maravilloso de estos tratamientos de medicina nuclear e imagen molecular, terapia con radionúclidos, es que no le da una carga adicional al paciente en cuanto a efectos secundarios. De verdad que es muy, muy bien tolerado. A veces en algunos pacientes la cuestión hematológica de que se les bajen las plaquetas o los linfocitos, que son las células de defensa, las plaquetas son las células de la coagulación, o los eritrocitos, que son las células que oxigenan la sangre. A veces este tipo de efectos secundarios hematológicos son privativos o son causas que hacen que los tratamientos se descontinúen. O los efectos secundarios, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de próstata por el tipo de quimioterapia que son contaxanos, los efectos sobre la piel, sobre los tegumentos, pues son muy importantes, pueden ser muy molestos. También a veces hacen que esta toxicidad pues no sea tolerada, ¿no? Entonces, eso con los pacientes que reciben terapia con radionúclidos no se agudiza, no se empeora. Entonces, pues estamos teniendo nosotros una muy buena relación de beneficio
contra los efectos secundarios que la terapia con radionúclidos le pudiese añadir al paciente. Y esto hace que pacientes que ya no están en las mejores condiciones, que ya están un poco disminuidos, que ya están un poco medrados en vigor, en fortaleza física, aún así puedan ser pacientes candidatos a tratamiento con terapia con radionúclidos con lutecio 177 PSMA, y aún así la expectativa es buena. Ajá, porque les digo, o sea, el objetivo del tratamiento es detener la enfermedad, que ya no avance, y en algunos casos revertirla. Y obviamente que en el futuro, en el panorama, se ve que todavía estas terapias con radionúclidos dirigidos al cáncer de próstata todavía se van a refinar aún más. De verdad que los reportes científicos que nos llegan, sobre todo de Europa, son muy, muy, muy alentadores, ¿no? Entonces, pues esto es algo que yo considero que los médicos nucleares tenemos que dar esta buena nueva a los pacientes con cáncer de próstata, porque a veces, el otro día lo estábamos hablando, Lupita, a veces la referencia temprana es un factor que juega en contra de una buena atención de los pacientes, ¿no? Que los pacientes no son referidos de manera oportuna a quimioterapia y luego no son referidos de manera oportuna a terapia con radionúclidos. Entonces, pues es lo que estábamos diciendo en el programa pasado, ¿no? Que la asesoría con respecto a esta secuencia de diagnósticos, esta secuencia de tratamientos, pues nosotros con todo gusto en nuestro consultorio 385B del Hospital Ángeles Acotzpa, pues estamos ahí para darles estos servicios de asesoría con respecto a el cáncer de próstata, y bueno, pues ya los referiremos con el médico que requieran, ¿no? Si requieran el urólogo, pues los referiremos al urólogo, al oncólogo médico, exactamente lo mismo. Si requieren la terapia con radionúcleos, bueno, pues eso es nuestra competencia profesional, terapia con radionúcleos. Entonces, esto es algo que el paciente debe de entender, ¿no? Por eso es importante que los pacientes vayan a una valoración de terapia con radionúcleos. No es nada más de que, ay, pues llego y lo pido y ándele, póngamelo. O sea, no. O sea, esto realmente es un tratamiento muy sofisticado, muy de vanguardia, que tiene que ser hecho por médicos nucleares especialistas. Bueno, entonces, como les decía, el tratamiento pues puede ser ambulatorio, es decir, bueno, una estancia corta más bien, más que ambulatorio es una estancia corta, en donde al menos el paciente tiene que estar de 6 a 8 horas en observación. Si el paciente quiere estar un día, una noche, bueno, pues puede estar una noche. Si quiere estar 2 noches, pues también puede estar 2 noches, ¿no? Obviamente que aquí pues se tiene uno que ajustar a pues el contexto, ¿no? De si es una atención pública, si es una atención privada, vamos, las comorbilidades de los pacientes. Pues esto es importante. A ver, un paciente que tiene diabetes, un paciente que, bueno, que desafortunadamente tiene el cáncer de próstata, pero también resulta que tiene diabetes o que tiene hipertensión o que tiene, no sé, artritis o que tiene alguna otra enfermedad, pues en realidad no son contraindicaciones al tratamiento. Obviamente que teniendo un buen cuidado, un equipo de tratamiento, porque general, bueno, yo acostumbro dar estas terapias con radionúclidos en el contexto de un equipo de médicos, pues obviamente que pues todos estamos muy al pendientes, ¿no? Pero por sí sola, estas comorbilidades no contraindican el tratamiento de la terapia con radionúclidos. Entonces, eso es algo también importante que los pacientes tienen que saber. Y bueno, les decía que esto puede ser una estancia corta o puede ser una hospitalización, pues sobre todo por las cuestiones de seguridad radiológica, y se requiere una monitorización del paciente, ¿no? El tratamiento va infundido por la vena. Si los pacientes, pues ya saben, ¿no? Hay diferentes vías de administración, no solo de la hormonoterapia, no solamente de la quimioterapia, y una de esas es la infusión intravenosa. La infusión intravenosa, ¿qué quiere decir? A grosso modo, para que me entiendan. Pues que no es una, o sea, viene en forma inyectable, obviamente, no se pone en las pompas como una penicilina, por ejemplo, que pues se inyecta y se pone, o como, no sé,
algún otro medicamento, ¿no? Tiene que ir por la vena y tiene que ir en infusión. En infusión quiere decir que no se pasa en 1 minuto, 2 minutos, sino que se tiene que pasar lentamente, ¿no? Generalmente las infusiones de terapia con radionúclidos duran 30 minutos. Y obviamente que tiene que haber un cuidado con la premedicación de los pacientes y estarlos vigilando, estarlos monitorizando. Entonces, pues a fin de cuentas, la administración de la terapia con radionúclidos es mínimamente invasiva, Lupita. O sea, pues es una canalización en una vena, una línea, obviamente, con todas las medidas de seguridad radiológica pertinentes, obviamente, porque estamos hablando de material radiactivo. Se infunde durante 30 minutos, se revisa al paciente, se checa, después se quita esa infusión, esa vía venosa, y pues bueno, así es como se administra. Es muy parecido a cómo se administran algunos tipos de quimioterapia. Hay centros de infusión, los pacientes que nos están escuchando, pues a lo mejor algún paciente, bueno, pues digo, los pacientes que tienen algunos tipos de tumores, por ejemplo, mama o tumores que requieren infusiones, pues hagan de cuenta que es muy parecido. Ustedes llegan a un centro de infusión, está un asiento apto para este tipo de tratamientos, está el medicamento que viene en un frasquito y bueno, se canaliza la vena, se pasa durante un cierto tiempo, se espera un tiempo para ver que no hay alguna reacción y pues el paciente se va de alta, ¿no? En ese sentido es muy, muy similar, con la salvedad de que pues estamos ante material radiactivo, Lupita. Entonces, como ven, hay varios pasos que el paciente tiene que cumplir, ¿no? Idealmente el paciente tiene que cumplir, nuevamente, para resumir estos requisitos. Primero, que tenga un diagnóstico histológico de cáncer de próstata. Entonces, eso es importante, ¿no? Segundo, que haya fracasado o que no haya sido óptima la terapia, la hormonoterapia, a niveles de castración hormonal y, bueno, incluso, bueno, también castración física. Tercero, que haya progresado, que haya progresado también a quimioterapia. Entonces, esos pacientes son los que tenemos mayor conocimiento, que son a los que les hace mejor efecto el tratamiento. Y bueno, no es que a los otros no se les pueda dar tratamiento, sino que los ensayos clínicos, de evidencia científica que se ha recabado a través del tiempo en diferentes partes del mundo, indica que esos son las características pues más adecuadas que el paciente debe tener, aunque no dice que en otros contextos clínicos pues no se pueda administrar, ¿no? Eso ya queda a responsabilidad del especialista que aplica el tratamiento, Lupita. Y bueno, también por las características del sistema de salud mexicano, pues también esas salvedades, esas cuestiones excepcionales, por decirlo así, pues en México sí que se pueden llegar a suscitar de manera más frecuente, ¿no? Que en otras partes del mundo. Entonces, eso es algo importante que los pacientes tienen que saber. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Siempre ha sido muy ilustrador, algunas preguntas, algunas dudas, pero creo que ha quedado muy claro con todo lo que participó ahorita, principalmente en que si está contraindicado con pacientes que son hipertensos o diabéticos, ya nos indicaba el doctor que no. Recuerden, amigos, el tema de hoy, lutecio PSMA, una esperanza para los pacientes de cáncer de próstata, segunda parte. Y bueno, doctor, ¿qué noticias nos tiene? ¿Va a participar la próxima semana en algún congreso internacional, algún simposium? Platíquenos un poquito. Sí, Lupita, hay varias actividades. Ya regresamos a la temporada de charlas, la temporada de presentaciones. Recuerden que, bueno, pues nosotros estamos en la mejor disposición de dar todas estas actividades de divulgación a manera de conferencias, a manera de presentaciones, a manera de charlas. Y dos que se avecinan, pues me da mucho gusto participar, como le habíamos dicho, pues esa vinculación, ese intercambio de experiencia con los médicos nucleares peruanos. Yo siempre he estado pues bastante vinculado con la medicina nuclear peruana y pues me da mucho gusto que me sigan invitando. Yo creo que pues lo que les digo les ha servido mucho, les agrada. Y bueno, pues voy a tener una charla con médicos peruanos. Pero otra actividad muy importante que también me da muchísimo gusto es
la Feria de Salud del 8 de marzo en la alcaldía Tlalpan, en donde voy a tener el gusto de dar pues una presentación. Eso a mí me da mucho gusto porque pues finalmente es acercarnos con las pacientes, con público en general, que ahí pues acudan a la convocatoria que se está haciendo en la alcaldía Tlalpan el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, Lupita, que es algo pues muy importante. Vamos a hablar acerca de cómo la medicina nuclear y la imagen molecular pues puede ayudar y ha impactado en el cuidado de la salud de las mujeres. Entonces, pues esperamos que nos hagan el honor de acompañarnos si están por acá, por esta región del sur. Pues dense una vuelta, va a empezar tempranito, creo que a las 8, Lupita, y pues De va a 9 haber, a 14 horas. de 9 a 14 horas, bueno, pues ahí con mucho gusto vamos a estar participando con mucho entusiasmo, Lupita. Y bueno, pues hay actividades también que se avecinan, pues bueno, pues ya son un poco más posteriores. Muy bien, doctor. Y recuérdenos dónde está su consultorio, es Hospital Ángeles Acoxpa, ¿qué número? Sí, es el Hospital Ángeles Acoxpa, consultorio 385B, es el B, eso es muy importante, y ahí es donde damos la consulta de terapia con radionúclidos y bueno, pues estas asesorías, valoraciones que les estamos comentando ahí con mucho gusto. Podemos platicar con los pacientes. Así es, doctor. Y bueno, pues nos vamos a la última pregunta, que ya nos quedan unos minutos, como siempre, muy grato esta charla de mucho interés para nuestros caballeros. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento con lutecio 177 PSMA, doctor? Sí, Lupita, como te decía, los efectos secundarios pues, suelen ser mínimos, realmente son es una terapia pues bastante bien tolerada. Y algunos pacientes de lo que se quejan es de sequedad de boca, de una disminución en la producción de saliva, pues porque parte de la distribución del radiotrazador pues tiene que ver un poquito con las glándulas salivales, un poquito también sequedad de ojos. Hay pacientes que pues no tienen este problema tan marcado, ¿no? Pero hay algunos que sí se han quejado de una cuestión de sequedad de boca, ¿no? Por la afectación a las glándulas parótidas, pero bueno, es algo que pues es bastante manejable, muchas veces es transitorio, es decir, se les quita, y bueno, el beneficio clínico pues es mucho mayor que este problema de la sequedad de boca, aunque no es algo que debamos menospreciar, pero sí es algo que los pacientes pues tienen que conocer, ¿no? Otra cosa que también sucede, Lupita, es que algunos pacientes pues, pueden llegar a presentar sobre todo la náusea. Eso es importante, sobre todo al momento de la infusión. Nosotros hacemos, a los pacientes se les premedica para disminuir en la manera de lo posible un problema con respecto a la náusea. Entonces, pues los pacientes suelen tener muy poco efecto secundario. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una carga tumoral muy grande en el esqueleto. En el esqueleto está la médula ósea, y en la médula ósea, bueno, se producen se producen las células de la sangre, sobre todo los eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas, pero sobre todo los eritrocitos, que son las células que oxigenan la sangre. Cuando hay una carga tumoral muy importante, de entrada el tumor pues disminuye la función de la médula ósea, porque pues, esa médula ósea es sustituida por tumor que no genera todas estas células sanguíneas. Y pueden llegar a tener hematotoxicidad, así se llama, hematotoxicidad grado leve. Las toxicidades de los tratamientos oncológicos se dividen en leve, moderado y severo, Lupita. Hay quimioterapias que dan toxicidades severas. Generalmente la terapia con radionúclidos, generalmente la gran mayor parte de las veces te da toxicidades de grado leve. Es decir, que pues, no es que no afecte un poco, pero pues es muy diferente tener una toxicidad de grado leve a tener una toxicidad severa, ¿no? Entonces, por eso te decía, eso es importante al momento en que evaluamos a los pacientes, porque, por ejemplo, me dirán, a ver, un paciente que tiene anemia
que tiene los glóbulos rojos bajos y que aparte, pues como que su riñón tampoco le funciona muy bien, ¿se le puede dar el tratamiento? Pues la respuesta es que sí. Y hay otros pacientes en donde pues esos factores pues sí son bastante importantes, ¿no? Entonces eso es algo que hay que cuidar, hay que estar vigilando. Bueno, pues también se ha reportado pues malestar gástrico, por ejemplo, diarrea, algunas otras efectos secundarios del tratamiento, pero en general, Lupita, los efectos secundarios son mínimos, son menores, ¿no? Pero el beneficio clínico pues sí que es bastante importante, ¿no? Y recuerden nuevamente, ¿no? Hay que hacer la valoración pretratamiento pues para ver primero si son candidatos y explicarles cuáles son los objetivos del tratamiento. Es algo muy importante, ¿no? Se recuerda nuevamente, los objetivos del tratamiento no es la curación. No estamos renunciando a la curación. Y es por lo que les decía hace ratito, ¿no? Exacto. Que en los avances y los desarrollos en la medicina nuclear nos están empujando, Lupita, poco a poco hacia poder lograr eso. No estoy diciendo que lo vamos a hacer mañana, no estoy diciendo que va a ser fácil. Pero por eso mi comentario, ¿no? A ver, si bien es cierto que el objetivo del tratamiento no es la curación, y eso que quede bien claro, y al día de hoy no podemos optar a la curación, eso no quiere decir que esto sea para siempre. Y quizá en un futuro a mediano plazo, Lupita, mediante una combinación de terapias con radionúclidos, diferentes radionúclidos, pues podamos optar a acercarnos lo más posible a una remisión, lo más cercana a una curación. Entonces, esto es algo que evidentemente se viene a futuro, ¿no? Entonces, recuerden, una cuestión no es curación, es prolongar la supervivencia y prolongarla con calidad de vida. Porque finalmente tú dirás, bueno, sí puedo prolongar la supervivencia dándole más quimioterapia, dándole más hormonoterapia, pero a costa de la calidad de vida. Entonces, eso es algo muy importante. O sea, recuerden que el paciente, en los contextos oncológicos, cuando uno ya no va a curar al paciente, los efectos secundarios sí suelen tener una mayor relevancia. Se cuida mucho más eso. Y es por eso que los oncólogos médicos, pues sí son muy juiciosos, son muy acuciosos al valorar si los tratamientos que le están dando de verdad al paciente le están dando un beneficio clínico o solamente le están dando deterioro, toxicidad a cambio de nada. Entonces, por eso es muy importante esto, o sea, la calidad de vida, la calidad de vida. Entonces, como te decía, ¿no? Son los objetivos, son prolongar la supervivencia, bueno, detener la enfermedad y pues por definición pues, es prolongar la supervivencia. La calidad de vida, pues expresada como, pues que no tengan efectos secundarios los pacientes, ¿no? Y que algunos de los efectos ya establecidos que están afectando al paciente, sobre todo, Lupita, el dolor esquelético, mejore en ellos. Entonces, como pueden ver, pues ya nuevamente todo este arsenal terapéutico médico, Lupita, de vanguardia, de avanzada, pues realmente que sí viene a representar un avance importante en el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata que les está dando una nueva esperanza. Y también podríamos hablar de los pacientes con tumores neuroendocrinos. Y en el futuro, Lupita, vamos a poder hablar de otros tipos de tumores, porque esto de la imagen molecular y la medicina nuclear no para, ¿eh? O sea, como lo hemos dicho más de una vez, o sea, ahorita estamos viviendo un florecimiento y estamos empezando a ver la ciencia aplicada en tecnología, aplicada en campos clínicos que se ha venido desarrollando desde principios del siglo. Nuevamente, a mí me gusta mucho comentar, ¿no? La química click, la capacidad de sintetizar nuevos radionúcleos, pero de manera eficiente que se puedan industrializar y que tengan un costo razonable. De tal manera que pues, yo sí veo una esperanza para los pacientes.
y justamente le preguntaban cómo visualiza la medicina nuclear, pero yo creo que esa nos la platica la próxima semana. Doctor, nos estamos yendo así rapidísimo. Muchísimas gracias. Esto fue una gran cortesía de Gammagrafía e Inmunoanálisis SC desde la bellísima Cuernavaca, Morelos. Doctor, hasta Cuernavaca, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una cita la próxima semana. Doctor Díaz, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semana. Así es, hasta pronto, buenas noches.